Pocos se imaginan el impacto que tienen los primeros años de vida en todo lo que acontecerá de allí en adelante. Y es que cuesta creer que esas primeras relaciones con papá, familiares y maestros pueden marcar de forma tan abrupta el cúmulo de relaciones que desarrollaremos a lo largo de nuestra vida. Pero es así, es verdad y no es ciencia ficción. En el capítulo de hoy quiero abordar cómo el abuso sexual infantil, cómo mi experiencia con el abuso sexual infantil, ese que sufrí a los 6 años de edad, marcó varias etapas de mi vida, pero sobre todo la profesional. Para ello invité no solo a alguien que tiene un amplio conocimiento en el tema de abuso sexual infantil, en el tema de prevención. Además, es mi amiga, mi confidente, mi consejera. Con ustedes, Rosalba Nelson, fundadora y activista de la Fundación Soy un Guardián. Hola, hola, bienvenidas chicas una vez más al nuevo episodio de Ajá, ¿y qué? Hoy estoy muy contenta, súper contenta porque aparte que es un tema que me apasiona, esta invitada es sumamente especial para mí, es una de mis mejores amigas, es alguien que ha vivido conmigo procesos difíciles y un proceso en particular que creo que ha sido un proceso de vida. Hoy quiero presentarles a Rosalba Nelson. Rosalba, ¿cómo estás? Preséntate. Cuéntame un poco de ti. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy la amiga de Laura. Es mucho más que mi amiga. Sí, así es. Me encanta poder compartir contigo en este espacio. Primero porque yo sé todo lo que te ha costado llegar hasta aquí y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Y me encanta ver todo lo que has podido florecer y lo más bonito y más importante es que yo he estado en este camino contigo desde el principio. Hoy lejos por el tema migración, pero puedo ver todos los avances que ha tenido tu vida y eso me alegra muchísimo. Bueno, y el día de hoy quería invitar a Rosalba porque a nosotras, si bien nos une una amistad de años y muchas cosas que ya tenemos, que hemos podido construir y hacer en común, hay algo que sin duda yo creo que ha estrechado nuestro vínculo. Y es que el tema de hoy, el tema que quiero hablarles, lo que queremos hablarles, es un tema que aunque es mucho más común de lo que la gente se imagina, es un tema que nos cuesta muchísimo hablar. Y ustedes dirán, Laura, ¿por qué vas a hablar de este tema en un podcast que tiene que ver con crecimiento personal? Y es que, bueno, este podcast va dirigido a mujeres profesionales y como mujeres tenemos que tener muy presente que hay una realidad que está allí. Y es que según la UNICEF a nivel mundial, alrededor de una de cada 4 niñas sufre algún tipo de abuso sexual infantil. Y parece que las cifras se incrementan un poquito más en Latinoamérica, creemos que es uno de 3 niños en Latinoamérica. Y es un tema que a mí me toca en fibra personal y sé que a Rosalba también, porque las dos pasamos por esto del abuso sexual infantil. Y las dos, ya adultas, pudimos comprender y hemos podido trabajar muchas consecuencias quizás que el abuso ha dejado allí, que nosotros las hemos podido trabajar. Y hay unas cosas en específico, y es que el abuso sexual, aunque se considera que hay alrededor de 250 consecuencias asociadas de manera científica al abuso, el abuso repercute en gran manera en nuestro desarrollo profesional y en la manera como proyectamos nuestras capacidades. Entonces yo quería hablar de este tema y quería invitar a Rosalba porque es una de las personas que sé que ha podido tener una preparación ardua en el tema, profunda en el tema, y confío totalmente en su criterio. Quería invitarla a que les hablara sobre qué es el abuso sexual infantil, porque muchas veces tenemos como una idea errónea y lamentablemente muchas chicas que a lo mejor me van a escuchar se van a enterar hoy que sufrieron alguna experiencia de abuso sexual infantil o una experiencia sexual negativa en la infancia y no tenían ni idea. Y como muchas veces están lidiando con consecuencias y ellas simplemente creen, hasta el día de hoy, que es que vinieron malas de fábrica o es que ellas son así y no asocian una cosa con otra. Y para mí es fundamental hablar de este tema porque aparte que queremos brindar la esperanza, que sé que también es el objetivo principal de Rosalba hoy, y sé que las dos vamos a estar orientadas a eso, queremos decirte que hay maneras de vivir mejor, que hay maneras de que puedas sanar eso y proyectar todo ese potencial que quieres. Entonces, sin más,
Rosy, quiero que nos expliques qué es el abuso sexual infantil, para empezar por allí. Claro, mira, el abuso sexual infantil pues es cualquier actividad que un adulto haga utilizando a un menor para tener gratificación sexual. Y nosotros dividimos, o bueno, la gente que trabaja con esto, dividimos el abuso sexual infantil en dos tipos, sin toque físico y con toque físico. Generalmente la gente entiende que el abuso sexual es porque te tocaron, te manosearon, te besaron con malicia, hasta el punto de la penetración o violación. En eso todo el mundo está claro. Esto está tipificado como abuso sexual y casi cualquier persona lo podría identificar. Sin embargo, el abuso sin toque físico muchas veces pasa como desapercibido, o muchas veces pasa como, no, esto es menor, esto no es tan grave lo que le sucedió porque no lo tocaron. Y dentro de este tipo de abuso sexual sin toque físico está, por ejemplo, la exposición a pornografía, un niño que no está preparado para mirar material de contenido sexual explícito y es expuesto a esto. Un niño o una niña que es utilizado para producir material de abuso sexual infantil gráfico. Cuando un niño o una niña o un adolescente se baña, por ejemplo, y alguien le mira con malicia, bueno, parece que es un accidente de aquel tío, de aquel primo, de aquella persona, pero es algo recurrente. O que estás durmiendo y esa persona pues como está mirándote cuando te estás cambiando o cuando vas a dormir. Todo este tipo de situaciones son abuso sexual sin toque físico. Y nosotros siempre nos gusta aclarar que ambos tipos de abuso sexual tienen el mismo impacto en los niños, tienen las mismas consecuencias en la vida de las personas y que no hay nada como un abuso sexual menos grave, porque eso depende de cada persona. Y bien, como tú lo decías, está asociado a más de 250 consecuencias. Y esto no quiere decir que las personas que han pasado por una cosa como esta tienen estas consecuencias, pero esto nos habla de lo complejo que es el tema del abuso sexual infantil y de cómo nos afecta de forma diferente a cada quien. Y dentro de esto, pues me gustaría diferenciar algo que dijiste, que son experiencias sexuales negativas. Hay personas que no están enteradas de que dentro de estas experiencias sexuales negativas no podemos hablar de que, oye, te abusaron sexualmente, por ejemplo, tus padres, porque los viste teniendo relaciones sexuales, porque tal vez no era la intención de tus padres, fue un accidente. Pero si esto te pasó recurrentemente, tu mente de niño pues percibe las relaciones sexuales de otra forma y esto comienza a convertirse en una experiencia sexual negativa. Al igual que niños que han dormido en el mismo cuarto con sus padres y están dormidos, pero como nosotros decimos, no están muertos. ¿Ves? Entonces se registra en tu mente, en tu inconsciente, experiencias sexuales negativas que te llevan a pensar cosas distintas de la vida, de la sexualidad, de las relaciones. Entonces este tipo de experiencias y de abuso sexual infantil impactan la vida de un niño y comienzan a dirigirte hacia ciertos lugares cuando ya eres adulto, quieras o no, lo aceptes o no. Sí, Rosy, me llama mucho la atención esto que, bueno, que explicaste muy bien la diferencia entre abuso y experiencia sexual negativa, que tienen ambas igual consecuencias, porque un niño, en el caso de un niño no tiene la misma capacidad de digerir o no procesa igual una información de contenido sexual que un adulto. Entonces realmente hay como una especie de quiebre o puede haber una especie de consecuencia, aun si quizás esa experiencia sexual negativa no haya sido impulsada o motivada por abusar a un niño, en el caso de, por ejemplo, haber visto a nuestros padres teniendo relaciones sexuales. Y hay algo que yo comento, y en eso sí soy un poquito incluso de sostenerlo, porque me ha tocado mucho explicarle a personas que quizás muchas de esas experiencias sí fueron abusos para ellos y ellos no la manejaron así o no la entendían así porque quizás se desarrollaron en ambientes donde eso era lo normal. Como por ejemplo, muchas personas hoy todavía siguen creyendo, cada vez podemos decir que en este sentido cada vez hay menos, porque de unos años para acá se ha creado una mayor conciencia sobre este tipo de delitos o este tipo de abusos por todos los movimientos como el Me Too y todas estas cosas, ¿no? Que hay como mayor conciencia.
Sin embargo, todavía hay mucha gente que sigue creyendo que abuso sexual es solamente violación, y como ya hemos visto, es con toque físico y sin toque físico, y que ambos tienen consecuencias igual de perdurables e igual de profundas en la vida de cada persona. Entonces, yo quería que enfocáramos este tema, es muy importante para quienes nos escuchan. Ambas hemos sido, no me gusta decir sobrevivientes, porque yo pienso que hoy día estamos algo más que sobreviviendo, porque yo sí creo que hay una manera de llevar una vida, puedes llevar una vida plena, una vida con propósito. Incluso le comentaba ahorita a Rosy fuera de la grabación, le decía, Rosy, de verdad, yo creo que, y una de mis esperanzas con este episodio, es que cualquiera de ustedes, si está escuchando y dice, oye, es verdad, yo pasé por esto y sí me ha afectado más de lo que yo creo, es que sepas y tengas la esperanza de que trabajando esto, buscando ayuda, no solamente es que puedes llevar una calidad de vida mejor y aprender a lidiar con algunas consecuencias que van a estar, sino que además, aunque esto fue malo, aunque esto sin duda fue malo, creo que cuando uno lo trabaja, yo soy partidaria de que las cosas te pueden ayudar para bien. Incluso algo tan desagradable como esto. Yo le decía a Rosy, yo creo que esto, conociéndola a ella y conociéndome a mí, nos ha hecho ser más intuitivas, más resilientes, nos ha hecho ser más empáticas. Entonces, quiero que el objetivo principal de este podcast y de este episodio, más que generarte quizás o de removerte sentimientos si has pasado por algo de esto, es brindarte esperanza y decirte, hay posibilidades de no solamente vivir mejor, sino que toda esta experiencia que pudo haber sido muy dolorosa, que definitivamente es algo doloroso, pueda significar algo muy bueno que te ayude a alcanzar un potencial increíble. Sí es posible, lo digo porque no solamente porque lo he escuchado, porque lo he leído, sino porque lo he vivido, porque lo he visto en mi vida y también lo he visto en la vida de Rosalba. Entonces, Rosy, ya para entrar en materia, porque no quiero tampoco que nos extendamos tanto, quiero que me cuentes cuáles crees tú y por qué estamos relacionando este tema con el ámbito profesional. ¿Hay algunas consecuencias que tú hayas visto en tu vida o en tu experiencia trabajando este tema en grupos de sanidad, en grupos de apoyo, que tú relaciones el abuso sexual con esa vida profesional que hoy podamos tener? Bueno, Laura, mira, primero le quisiera contar a tu audiencia que yo tengo alrededor de 8 años trabajando con el tema de ayudar a víctimas de abuso sexual infantil. Y hay algo bien curioso que yo he conseguido como una constante en muchas de estas mujeres con las que yo he trabajado. Y es que estas mujeres son personas creativas, son personas que tienen metas altas, que quieren hacer proyectos individuales. Es decir, yo he conocido gente que era arquitecta y eran excelentes arquitectas. He conocido mujeres que tenían habilidades con sus manos y crearon cosas increíbles, empresas increíbles. Y para mí, esto era algo bastante curioso, porque más allá de que la gente piense que el abuso sexual te aniquila como persona, cuando tú comienzas a buscar ayuda, cuando tú comienzas a ver las habilidades que tú tienes, tú te das cuenta que hay algo que pasó en la vida de estas mujeres, hablando específicamente de ellas, de nosotras, que nos hizo ser diferentes. Y hay algo bien curioso que yo leí en un libro que decía que las personas víctimas de abuso sexual infantil desarrollábamos habilidades y estrategias para salir adelante, ¿sabes? Porque tú tienes que luchar con tu abusador, tú tienes que darle la vuelta, tú tienes que ver cuándo él va a estar para tú no estar, tú tienes que ver dónde te vas a esconder. O sea, como que desde niño tu mente comienza a trabajar de tal forma que cuando eres adulto, tu mente sigue trabajando de esa manera, de crear, pero ahí es cuando vienen algunas dificultades que tenemos muchas mujeres que pasamos por abuso, y es que te paralizas. Ves que cuando tienes todas estas ganas de sí, como hablábamos tú y yo, tengo todas estas ganas de escribir un libro, de hacer un podcast, de tener una página web, de un blog, pero de pronto hay algo que está allí como frenándote a que te enfrentes a todo esto o a que te retes a esto y lo alcances.
Y eso es parte de lo que el abuso sexual deja en las víctimas. Porque recordemos que un niño que ha sido víctima de abuso sexual infantil ha sido víctima de abuso por alguien cercano de su familia. ¿Ves? No es un desconocido, es un tío, es un primo, es el amigo de tu mamá que era casi como tu tío, es alguien que entró para violentar tu confianza y no solamente robarte la confianza en los demás, sino robarte la confianza en ti mismo. Wow, sí, y eso es una de las cosas que más hay que tener claridad. Normalmente nos educan creyendo que el abusador es el tipo raro, el loquito, el que tiene, que se viste todo excéntrico con una capa o que está todo sucio, porque nos han metido esa idea y la verdad es que normalmente el abusador es alguien que está en tu vínculo, en tu intimidad, y es alguien que se ganó la confianza. Entonces, me llama mucho la atención específicamente este punto, porque es el punto que creo que es clave al momento de nosotros aprender no solamente a confiar en otros, sino a confiar en nosotros mismos. Entonces, cuando hay un abuso sexual, nuestra capacidad de confiar está quebrada. Entonces, eso hace que nos cueste confiar en los demás, trabajar en equipo, que nos cueste confiar incluso en nuestras propias capacidades, porque de alguna forma esto de que alguien nos haya abusado internaliza en nosotros de manera inconsciente, hay algo mal en mí. Exacto. O algo yo provoqué para que me sucediera esto. Exacto, y que es importante que como adultos entendamos que cuando un niño está siendo abusado o es víctima de abuso sexual infantil, el niño no cuestiona a su abusador, el niño no se va en contra de su abusador, él se va en contra de sí mismo, ¿ves? Porque para él esa persona está idealizada, es mi tío querido, es mi abuelo, eh, es mi primo con el que juego, ¿ves? Porque el abusador tiene aquella habilidad de envolver al niño en su juego, porque recordemos que el abusador sexual de niños no usa violencia frecuentemente, él usa aquello de atraer a los niños a través de un juego, a través de una relación. Yo te engaño para que tú creas que tú fuiste parte de esto y que tú, pues, provocaste también esta situación. Entonces el niño no comienza a ir en contra de su abusador, él comienza a pensar, hay algo mal en mí, hay algo que yo hice para atraer que esta persona me hiciera esto, o hay algo que yo me vestía, hay una forma que algo yo hice mal para que esto me sobreviniera. Y estas cosas que un niño piensa, obviamente no son conscientes, y ahí cuando tú vienes a la edad adulta, nosotros tenemos pensamientos que se llaman pensamientos automáticos. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de pensamientos y a veces no nos damos cuenta de ellos, pero el pensamiento automático son aquellos pensamientos que están ahí en tu inconsciente, ese que te dice hay algo mal en ti. No es un pensamiento consciente, pero tú lo adquiriste en esos momentos en los que el abuso sexual comenzó en tu vida. Entonces, cuando tú te enfrentas o tú te retas a un nuevo trabajo, a un nuevo reto, como escribir un libro, como empezar un blog, como ese pensamiento inconsciente de que, oye, hay algo mal en ti, o esto va a salir mal, que es otro de los pensamientos que muchas de las víctimas tienen, esto va a terminar mal. Te parece chévere, te parece bueno, te parece increíble, pero esto va a terminar mal. ¿Y de dónde viene este pensamiento inconsciente? Pues de que aquel juego que tú comenzabas con ese adulto que te amaba, que tú pensabas que te amaba, terminaba mal. O que aquellas reuniones que habían en familia, es decir, estábamos todos reunidos, parecía una reunión de familia feliz, pero ese era el día en que tú te encontrabas con ese tío que te manoseaba y que te tocaba, entonces aquella fiesta familiar para ti finalmente se convertía en algo malo. Entonces, ese sentimiento son pensamientos que tenemos ahí, que están en el inconsciente, muchos le llaman la zona gris, están allí trabajando, aunque tú no te des cuenta. Y ellos están saboteando tus procesos, saboteando los proyectos que te propones. Entonces, cuando una de nosotras, como emprendedores, como mujeres que queremos ir por nuestra carrera siendo profesionales, alcanzando estos pensamientos, nos enfrentamos a ellos, muchas veces no nos damos cuenta y simplemente terminamos frustradas dándole la razón a estos pensamientos. ¿Sabes? No, esto no era tan bueno como yo pensaba. No, es que al final esto me iba a salir mal, ¿ves? Entonces, tú crees
que es porque la vida es así, es porque es que a mí me ha tocado la vida así. Sí, y Rosy, mucho, y lo digo por experiencia propia, porque muchas cosas que yo asumía como normales en mi vida, yo pensaba que la vida era así, o que yo venía defectuosa de fábrica, y no, yo siempre he sido así, y no lo asociaba hasta ya la edad adulta cuando empecé mi proceso de restauración, que fue como a partir de los 22 años más o menos, hace ya como unos 8 años. Cuando empecé con todo este proceso, empecé a vincular una cosa con la otra, y algo que me di cuenta es que por lo menos una de las consecuencias que yo más sentí, bueno, era mi inseguridad, el autosabotearme, esos pensamientos automáticos que tenían, que me decían que si algo iba muy bien, entonces me asustaba, porque yo decía, algo malo viene, porque está tan bueno que parece mentira, y eso me empezaba a sabotear, y muchas veces yo recuerdo, y recuerdo que tú estabas conmigo en ese momento, cuando yo tuve que me quería postular para trabajar en la revista Tendencia, y yo lo intenté 2 veces y la primera vez no envié los artículos que me estaban pidiendo para escribir porque me puse 10.000 excusas, pero cuando logré dar cuenta cuáles eran esos pensamientos automáticos que tenía era ¿para qué lo vas a intentar si no vas a quedar? Entonces automáticamente antes de intentarlo yo dije que no. Meses después vuelvo a intentarlo, ya lo habíamos hablado y tú me decías, pero ¿qué es lo peor que puedes pasar? Inténtalo, ¿por qué te estás saboteando? Lo logro y efectivamente entro y trabajé cerca de 2 años en Revista Tendencia. Pero también sé que hay una consecuencia y tiene que ver con esto que explicaste, que es el tema de que normalmente quien fue mi abusador en la infancia era alguien de autoridad. Normalmente. Entonces, era alguien que tenía que cuidarme, era alguien en el que se supone yo debía poner mi confianza. Y cuando voy creciendo y me voy dando cuenta y voy discerniendo todo como adulto, digo, pero esa persona se supone que me iba a cuidar y no me cuidó. ¿Cómo influye eso en mi relación con figuras de autoridad o de liderazgo? Bueno, ese es otro de las consecuencias que podemos lidiar, aquellos que queremos avanzar en el área profesional o que queremos avanzar en nuestras carreras y de pronto puedes tener dos formas de actuar. Una, o yo estoy constantemente peleando contra mi autoridad, es decir, pero en mi mente digo, pero ¿por qué voy a hacer eso que él dice? No, pero porque yo tengo que, todo el tiempo estoy como discutiendo con ese jefe o buscando una forma de discutir con él. O la otra forma es que me puedo convertir en un empleado súper sumiso. ¿Ves? En el que mi jefe me dice de todo y yo me quedo callado porque, bueno, ¿para qué voy a decir algo? O sea, mejor ni le digo nada. Aquella sumisión aprendida. ¿Ves? Entonces podemos tener como estos dos tipos de conductas. En mi caso, por ejemplo, que yo tuve experiencias sexuales negativas y me ha tocado contarle a muchas personas que para mí estas consecuencias fueron graves, y a veces cuando yo le trataba de contar a alguien que mis experiencias sexuales negativas habían sido con una niña un poco mayor que yo, muchas personas trataban como de desestimar pero fue entre niños, mira, pero las cosas que pasaron entre esa niña y yo no eran cosas de niños. ¿Ves? No eran cosas que las niñas tenían que jugar. Y para mí tuvo un efecto en mi personalidad, en mi forma de ver mi vida, muy impactante para mí. Y yo recuerdo que ya fue muy adulta, estaba trabajando en un equipo de líderes y me doy cuenta que yo siempre tenía un problema con las mujeres que estaban liderando en ese grupo. Y entonces ahí comienzo, yo ya estaba en terapia, y ahí comienzo a hablar con mi terapeuta, a decirle, oye, siempre me cae bien el esposo de la líder, pero la esposa de la líder yo siempre le consigo algo. Yo siempre tengo que decir, que ella es súper tal cosa. Y esto lo podemos sumar a que no es un secreto para las personas que me conocen, tuve una relación fracturada con mi mamá por muchos años, la cual hoy es mucho mejor, y llevamos una relación de adultas sana, pero en aquel momento pues fue mala, y eso le agregó como valor a mi pensamiento automático que me decía que hay un peligro cuando te acercas a las mujeres, no te acerques ahí porque algo malo te va a suceder. Entonces, incluso eso en mi liderazgo me estaba llevando a tener problemas con las líderes que estaban por encima de mí.
Entonces, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál camino yo tomé, o sea, o aquel el que yo me quedo pasivo ante los maltratos de mi jefe o de las personas en la autoridad, o si yo todo el tiempo estoy tratando de ignorar o de poner mis ideas por encima de aquella persona que está en autoridad sobre mí. Porque eso es parte de lo que sucede, porque yo no confío que tú tienes buenas intenciones. ¿Cómo voy a confiar si la persona con la que yo confié que tenía buenas intenciones, pues terminó abusándome? Rosy, me parece sumamente interesante esto que me estás contando porque incluso lo reflejo un poco en mi propia experiencia. No siento que particularmente yo haya tenido pues, una dificultad así. Bueno, mi experiencia de abuso sí fue distinta a tu experiencia sexual negativa, porque el mío fue un amigo de la familia, un señor bastante mayor. Pero sí siento que una de las consecuencias que mayor repercusión tuvo a mí es que, bueno, como yo durante mucho tiempo sentí que en muchas partes de mi vida era como vacía o como que no era plena en muchas áreas de mi vida, y me di cuenta cuando empecé a estar en la universidad que me empecé a destacar como en todo lo que es la parte profesional. Creo que me aferré tanto a que esa parte profesional tratara de llenar o de satisfacer todas esas necesidades y todas esas heridas que tenía alrededor de mi vida, que cuando empecé a trabajar obviamente me destaqué mucho, aparte por mi temperamento, que tengo un temperamento melancólico con tendencias perfeccionistas. Sí me destaqué mucho en la parte profesional, pero siento que a veces era demasiado, era como que yo quería satisfacer o sobresalir en todo en lo que no, o sea, como que no tengo dominio de arreglar mi vida alrededor, pero encontré algo en lo que me podía destacar, entonces como que quería satisfacer todas mis necesidades con el trabajo, y eso producía también que cuando yo encontrara algo de competencia o que llegara alguien que yo sentía que podía eclipsar u opacar mi trabajo, entonces generaba a mí una serie de malestares, de una actitud, no creo que de llevar todo el tiempo la contraria, pero yo tengo la tendencia a ser como pasivo-agresiva. Es decir, yo no te digo no de frente, pero sí busco la manera, como no me voy a poner a pelear con la persona porque no soy de alguien que se va a poner a discutir, pero de inconscientemente sí como que buscaba generar resistencia de otra forma. Por ejemplo, de alguna forma no le daba todo ese apoyo a la persona que se merecía, si tocaba trabajar en equipo, sino que de alguna forma quizás, no sé, generaba cierta resistencia, no de una manera reactiva, sino más bien como muy disimulada. Pero sí me logré dar cuenta de que cuando yo sentía que alguien podía eclipsarme, o me retiraba del campo porque pensaba que ya esa persona simplemente me opacó y no voy a poder como que dar a conocer mi brillo, o de alguna forma no colaboraba al 100% con esa persona. Bueno, tomo algo de lo que dijiste, y es que tú dijiste con todas esas heridas a mi alrededor. Y es que nosotros no podemos pensar que una persona solamente es la herida del abuso sexual infantil, ¿sabes? Ahí se agrega la relación que tuviste con tu padre o la relación que no tuviste con alguno de ellos. Y entonces a esto pues le agregas el tema del abuso sexual infantil y hace pues un cóctel mortal para esta parte que ven pensando, confianza en ti mismo y en los demás, comienzas a luchar contra la autoridad, cuestionar a cada rato pues el tema de la autoridad, pero además está dañado un poco tu autoestima. ¿Por qué? Porque el acusado generalmente piensa que él vale por lo que él da y ofrece, y no por lo que él es. ¿Ves? Un niño que merece por lo que haya sido tú como niño. Entonces, muchas veces tendemos a relacionarnos mal con las personas de nuestro equipo de trabajo o con nuestros jefes, porque pensamos, en este equipo yo voy a valer por lo que yo doy, por lo que yo resalte, por lo que yo pueda probar que es mi valía, ¿no? Y no por las relaciones que puedo construir de confianza con estas personas, o no por cómo puedo colaborar contigo.
Entonces ahí comienza como a luchar todo este tipo de consecuencias entre confío o no confío en esta gente del equipo de trabajo, me siento valorado o no por el equipo de trabajo, porque es posible que nos tocó trabajar con gente que realmente no valorara tu trabajo o realmente con un jefe tóxico o con una jefa. A mí sí me tocó trabajar con muchas mujeres tóxicas, no quería decir que yo estaba mal y ellas estaban bien, ¿no? Sino que yo tenía cosas que resolver y ellas también, ¿no? Sí. Entonces se van como combinando todo este tipo de heridas, recordando que, bueno, que un montón de gente que no lo dice también está sufriendo las consecuencias del abuso sexual infantil, y también está luchando contigo dentro de ese propio equipo de trabajo. Es como, yo también tengo las mismas heridas que tú y tal vez estoy luchando por lo mismo que tú, por resaltar, por que me validen por lo que yo doy y no por la persona que yo soy. Entonces, recordemos que, como lo decías tú desde el principio, pues existen más de 200 consecuencias asociadas a esto, y descubrir cuáles son las de cada quien es un proceso de terapia, es un proceso de ir más allá de un podcast o de un libro, es un proceso mucho más allá. Sí, a eso te quería comentar. Ya hemos hablado un poco de las consecuencias. Entiendo perfectamente, o vamos a recapitular las consecuencias de las que hemos hablado. Quizás son muchísimas más, pero creo que estas son bastante importantes de las que hemos hablado, el quiebre de la confianza, nuestra capacidad de confiar está herida. También hablamos de la capacidad de confianza, el saboteo que nos damos nosotros mismos con esos pensamientos automáticos que nos limitan muchas veces y nos sabotean en nuestro proceder. Hablamos también de ese problema con la autoridad. ¿Y cuál fue el otro que nos faltó? Ese problema con la autoridad y bueno, cómo influye todo esto. Este último de la autoestima me validan por lo que doy y no por lo que soy. Perfecto, perfecto. Rosy, pero bueno, ya tenemos identificadas estas consecuencias, pero ¿cómo podríamos decirle quizás a alguien que nunca ha buscado ayuda, que quizás hoy está descubriendo que todo esto que le pudo haber pasado en la infancia está relacionado con quizás el cuestionarse si es capaz o no es capaz, la autoconfianza en sus propias habilidades, el hecho de querer emprender y simplemente sentirse fracasada antes de empezar, sin saber el resultado, si puede ser positivo o negativo? ¿Cómo podríamos decirle cuál sería el primer paso para buscar ayuda? ¿O qué sería lo que puede ir haciendo esa persona para empezar a caminar por un proceso de sanidad que le lleve a tener a desarrollar todo ese potencial que tiene? Bueno, mira, yo te invitaría a que puedas conseguir conversar con alguien. A veces lo primero que tienes que hacer es simplemente abrir tu corazón y contarle a alguien lo que te pasó. Alguien que pueda ser empático, alguien que te ame, alguien que pueda comprender lo que es decirle. Y otra cosa de eso fue culpa. No hay nada que un niño pueda hacer para provocar a un adulto. Siempre el problema está del otro normal, que te llevó de alguna forma a pensar que tú eras parte de eso, pero eso solo fue él. Entonces, entender, puedes abrir tu corazón y saber que no fuiste culpable. Para mí, eso fue una de las cosas más liberadoras que pude haber escuchado en mi vida. Saber que yo no había sido culpable y que había gente dispuesta a ayudarme y a escucharme. Yo particularmente trabajo y soy activista de la Fundación Soy un Guardián, así nos puedes conseguir en todas nuestras redes sociales, y ahí nosotros te podemos brindar la ayuda y el acompañamiento que necesitas. Pero también hay otro tipo de ayuda, como buscar a un psicólogo presencial o online, comenzar a leer algunos libros que te ayuden como a dar esos pasos de comenzar a sanar. Yo recuerdo que las primeras cosas que yo hice fueron esas, como leer el abuso sexual y tantas cosas en mi vida, que eso me fue animando y dándome coraje para hablar con otros acerca de lo que me había pasado. Así que nunca es tarde para hablar, y comienza con las personas que están cercanas a ti, que te aman y que te pueden apoyar en este proceso. Sí, bueno, creo que esto hemos tenido un poquito de interferencia en esto último,
pero igual a todos los que nos están viendo o escuchando en este momento, quiero que puedan perdonarnos esos aspectos técnicos y concentrarse realmente en el mensaje, que es que hay mucha probabilidad y oportunidad de llevar una vida mucho más plena, mucho más saludable, con un propósito, con un futuro y con una esperanza, porque sé que una de las consecuencias en general que sufre alguien que tiene abuso, que sufrió abuso sexual o tuvo una experiencia sexual negativa en la infancia, es esa incapacidad aparente de ver el futuro como desde una perspectiva optimista o con esperanza o como con un propósito, porque desde muy pequeños te dañan esa capacidad de confiar en otros, de confiar en ti y, ¿por qué no?, de confiar en el futuro, porque tienes un porvenir lleno de prosperidad, de esperanza, de un futuro prometedor. Y lo cierto es que sí. Y bueno, la invitación es esa. Yo también fui parte, más por el tema de migración no he podido ser tan activa como antes, pero durante un buen tiempo fui parte activa también de Soy un Guardián. Es una fundación que amamos, que es una causa muy noble, que es muy bonita. Allí pueden seguirlos también, @soyunguardián, en todas sus redes, en su página. Recuérdanos la página, Rosy. www.soyunguardian.com. Subenpagram.com, ahí hay muchos recursos, muchos tips, sobre todo en la parte de prevención, pero también damos tips como para ayudar a tener un entendimiento de ese marco general de lo que implica haber pasado por un abuso sexual infantil. Pero como te decíamos al principio, esto también, aunque fue algo muy doloroso, es algo también que te ayudó, que ayudó a hacer mucho de lo que hoy eres en día y ayudó a reforzar muchas cosas que quizás en un principio, aunque no eran buenas, porque realmente un niño no tiene que estar todo el tiempo tratando de sobrevivir. A largo plazo, si tú lo sabes canalizar, sí se va a convertir en algo muy bueno. Yo lo veo en mí, lo veo en amigos, porque bueno, cuando desde muy jovencito empiezas como a tratar todo este tema, empiezas a ver y a conocer a muchas personas de tu círculo que pasaron lo mismo y que quizás como no, creo que eso ha sido algo muy bueno que hemos tenido Rosalba y yo y la gente de nuestro círculo, es como hemos tenido el espacio y la oportunidad de hablarlo. Cuando tú hablas y empiezas a exteriorizar eso, es como el primer paso para sanar. Y creo que eso ha sido fundamental, que nosotros nos hemos dado el espacio entre nuestros círculos de amigos de poder hablar estas cosas, y no solamente como amigos, sino en el ámbito profesional. Yo he ido a terapia, Rosalba ha ido a terapia, hemos tenido largos años de terapia y creo que todo esto ha sido sumamente positivo en esto. Entonces la invitación es eso, a que busques ayuda, a que no te quedes callado, a que puedas saber que hay esperanza para ti y que hay posibilidades de vivir mejor y desarrollar ese potencial. Entonces, de verdad, esperamos abiertamente y grandemente que esto haya sido de bendición para ustedes. Y nada, Rosy, muchísimas gracias por brindarme de tu tiempo, por contarnos un poco. Como ya saben, pueden seguir a la familia Soy un Guardián, que es parte de mi familia también, y seguir aprendiendo de esto. Tú que me escuchas, si has pasado por esto, si has pasado por abuso sexual infantil, quiero decirte que hay esperanza, y que ese potencial tan grande que tienes no tiene por qué quedar enterrado, que hay maneras de brillar. Entonces nada, muchas gracias por escucharnos, por ver este video, por ver este Zoom, y nada, espero verlas en una próxima oportunidad o que nos puedan ver en una próxima oportunidad. Les quiero mucho.